Bueno chicos, ya estamos camino a las casas abandonadas que están por esta carretera. Y el coche no para de botar, es una carretera muy antigua obviamente. Y decir que aquí vivían terratenientes y gente que tenía mucho cultivo, ya que aquí se plantaba toda clase de hortalizas, tanto millo, se plantaba también papas, tomate, de todo un poco, al igual que también se plantaba árboles de olivas, es decir, olivos, que todavía hay. Desde el Google Maps se pueden ver esos olivos a día de hoy, vamos a ver si los vemos también en persona, pero ya veis que el camino está un poquito... El camino tiene muchos baches porque es una carretera de tierra muy antigua. Y menos mal que Ari, aquí tenemos al gran Ari, trajo su 4x4 porque si no, no podríamos. También tenemos a Verónica. Y también deciros chicos que estamos en una zona muy volcánica. Para el que no lo sepa, las Islas Canarias surgieron a partir de volcanes. El magma salió del Atlántico, subió y se crearon las diferentes islas, las Islas Canarias que conocemos a día de hoy. Y esta zona tiene varios volcanes que quedaron de ese momento histórico, que ahora lo veréis en vídeo. Ahí al fondo chicos también se ven estructuras que se generaron naturalmente por esas salidas del magma del volcán, que generaron estas diferentes estructuras volcánicas. Ahí se ven. Aquí chicos tenemos un estanque abandonado y ahí al fondo se ven esas montañas que nombré antes, esas montañas volcánicas que se quedaron aquí. Esto era como un cuartito, ¿no? Supongo que aquí guardaban algo en la época. Pero también se ve como el paso del tiempo hace de las suyas y se ha caído el techo. Aquí hemos encontrado también por el camino una casa. Es como roja, ¿no? El color. Magenta. Está cerrado con candado. Y esta casa puede datar de 1940 a 1950 más o menos. O sea que esto lleva aquí plantado muchísimos años. Y si me apuran incluso antes, ¿eh? Yo creo que está abandonada pero la han cerrado, ¿eh? Ahí se puede ver un poco por dentro. Pero la tienen cerrada. Aquí estaría la casa chicos, pero pensamos que la están arreglando, como que la están rehabilitando para que quede bien y se siga utilizando. Incluso tiene aquí en la entrada un verjado de un palo de madera, como diciendo no pasar. Y es lo que vamos a hacer, no pasar, obviamente. Y esto de aquí eran alpendres para los animales. La estructura sí se mantiene, una estructura antigua de piedra y madera. Y ahí al fondo era donde ataban los animales, dentro del alpendre. Y también se aprecia que está hecho de madera y piedra. Piedras una tras otra, se hacía el alpendre. Este alpendre puede ser de 1950, 60, perfectamente. Incluso ahí debajo quedan cacharros antiguos de hojalata, que hemos visto en muchos sitios abandonados, como el pueblo abandonado que visitamos hace poco en el canal. Y también hay un montón de cajitas de agua, ¿no? No, de leche, son cajas de leche de plástico. Esas cajitas como para transportar la leche dentro de esas especies de cajitas, ¿no? Pues son de leche, pone. Sí, leche. Curioso. Y aquí también quedó otro cacharro, un escurridor, ¿no? Parece, de agua, para la comida, para escurrir el agua de la comida. Y esto igual, esta es otra parte del alpendre, que aquí sí está un poquito deteriorado, pero se ve que está hecho de piedra, todo totalmente hecho de piedra, y el tejado de madera y también piedra, incluso cañas, hojas de caña, de un lado a otro entre viga y viga. Se solía usar o madera o trozos de caña, y las paredes se hacían con arena, cal y piedra, tal cual. Se puede ver aquí perfectamente chicos que estamos en medio literalmente de la nada. Una pedazo de planicie aquí que en su día se usaba para cultivos y ahora está sin uso. Y esto era parte de una casa. Aquí quedó parte de una casa que con el paso de los años se ha derruido. Ni tejado tiene. ¿Dónde está Verónica? Se me escondió. Está ahí al fondo, ¿no? Investigando.
Hay un cuarto abierto, nos dice, vamos para allá. Piensa que aquí en la época vivía gente, ¿sabes? Que estás en medio, literalmente, de la nada, ¿no? Súper incomunicado de todo. Mira, otro alpendre. Aquí gente ha encontrado otro alpendre para los animales. Este sí se puede entrar fácilmente. Yo lo voy a enseñar de cerca. ¡Guau! ¡Qué chulo, eh! Este sí se ha mantenido bien, ¿eh? Pero el techo está un poco ñoco, ¿eh? Sí, el techo, lo bueno es que es de los únicos que he visto que mantiene bien toda la estructura, ¿eh? Quiere decir, se ha mantenido también porque hay puesto como un pilar, ¿sabes? Yo creo que ese pilar no estaba. Quitas eso, se puede venir abajo, eso sí. Cuidado, porque mira el suelo. Pero esos son de roedores, ¿no? No, eso es de las hormigas esas grandes de cabeza roja. ¿Estos son hormigueros? Sí, El suelo está lleno de hormigueros. de loco. Bueno, puede haber un pedazo de hormiguero aquí debajo, básicamente, ¿no? Y ves, esto era el alpendre. Aquí ponían comida a los animales, ¿no? Y los ataban. Incluso aquí se ve los agujeros para atar a los animales. Y aquí los animales iban comiendo tranquilamente. Y la pared hecha de piedra, cal y arena. Todo esto, chicos, son trocitos de madera. Y eso iba entre las vigas para rellenar todo el techo. Y encima también se ponía más arena y cal, por lo que estoy viendo. Sí, es como una mezcla, una pasta. Y aparte también se ponían estas maderas para reforzar el tejado. ¿Te gusta, Verónica? Está curioso. Está curioso. Y aquí igual, chicos, también parte de donde comían los animales. Qué guapo esto. Un zapato antiguo, ¿no? ¿Cuántos años puede tener eso? Es como una bailarina, ¿no? Está descomponiéndose. Está descompuesta, ¿eh? Sí, una bailarina. Esta también tiene su alpendre. Yo creo que sí está más nuevo. Sí, esto está como que lo reformaron, ¿no? A ver, tío, tío. Cerrada con llave, pero aquí le cambiaron el bombín. Esta, chicos, está cerrada. Obviamente no vamos a forzarla. Está guapo. Y la puerta de las antiguas, ¿eh? Pura madera, ¿eh? El pedazo ancho que tiene la... Sí, la entrada, ¿no? ¿Eh? Sí, esto es piedra pura. ¿Qué ves? Aquí se ven las maderas. Y aquí dentro, gente, quedan cajas de cultivos, ¿no? Para transportar las hortalizas. Estas también las encontramos en el pueblo abandonado. Que como ya sabéis, ese pueblo que visitamos en el canal también eran casas de 1950, 60. Y se asemeja mucho a esto. Antiguas cajas de reporto de mercancía de los cultivos. Está lleno esto. Ese tomate y todo esto. Tomate, sí. Qué chulo. Pero esto llevará aquí un montón de años, ¿eh? Después también hay bidones de gasoil, ¿no? Que aquí quedaron. Eso era para la maquinaria. Eso. ¿Ves? Aquí el techo sí cambia, ¿eh? Troncos grandes que hacen de viga y después un montón de planchas de madera. Porque arriba hay otra planta, obviamente. Aquí sí se pisaba encima. En los alpendres no se pisaban en el tejado. Por eso era más sencilla la construcción, por así decirlo. Esto parece la entrada a una casa de una comarca del Señor de los Anillos, ¿eh? ¿Esto lo hacen las termitas? Sí, porque mira cómo está Está todo madera. comido, ¿no? ¿Eh? Las termitas hacen de las suyas. Ahora, chicos, estamos camino a unas casas que están por aquí a Loma del Frente. Creo que las estoy viendo, mira, ahí hay una. Y hay otra al lado. ¡Oh, encantado! ¡Venga! Grabado. El delante era un suscriptor. Qué casualidad, ¿eh? Yo te sigo a ti, me dijo, qué grande. Por ahí llegas más fácil, creo. Bueno, chicos, después de subir toda la loma, aquí tenemos la casa, vamos a buscar un posible acceso. Allá que vamos.
Aquí estaría la estructura principal de la casa, chicos. Se ve pura piedra. Esta casa data de 1950 y todo se hacía con piedra y madera, cal y arena. Incluso aquí ves, se ven los grandes bloques que se utilizaban. Incluso el camino de la casa también está hecho con piedras. Un montón de piedras por todo el camino. Y ya estoy dentro de una de las habitaciones de la casa. Y aquí se ve la pared. Pura piedra, como hemos visto durante todo el trayecto. Y después el techo está hecho de vigas de madera, al igual que también diferentes tipos de madera, cañas incluso, para reforzar la estructura. Mira, aquí había un pequeño agujero incluso. No sé si ese agujero también lo tenía previamente, pero puede ser que era para que pudiera ver para afuera de la casa. Es posible, sin tener que abrir la puerta que había aquí. ¿Qué creéis? Puede ser que tuviera este agujero para ventilación también, pero también para ver si había alguien fuera. ¿Quién sabe, no? Comentadme qué pensáis aquí debajo. Yo creo que sí, ¿no? Como una mirilla de puerta. ¡Uy, que me caigo! Aquí igual hay otra habitación, chicos. En esta habitación también se aprecia la estructura, ¿no? Vigas de madera, al igual que aquí. Hay un montón de trozos de madera que hacían de soporte para el tejado. Y aquí latas antiguas. Mira, de conservas incluso. Esto es una lata de conserva antigua. ¿Esto de qué podía ser? Parecen como de hojalata, ¿no? Para poner comida puede ser, chicos. Igual que este de aquí. Como unos boles de hojalata. Igual esta lata de aquí. ¿Cuántos años tendrá? Igual aquí, chicos, justo en esta habitación hay un agujero. ¿Para qué podía ser? Porque es un agujero que lleva tiempo desde la construcción de aquí. Para alguna imagen religiosa, una virgen. ¿O no será la típica viga de madera? Que ahí hay otra. Sí, pero ¿dónde Porche, salía? no sé. No, yo creo que aquí se ponía algo al igual que ahí. Porque es un agujero propio de la estructura. Comentad aquí debajo qué pensáis. Porque ves, esto es la piedra de dentro, ¿sabes? Están bien puestas. Esto tiene pinta de cocina, ¿no? ¿Puede ser la cocina por aquí? No, a mí me da que este es el salón. El salón de la casa, ¿no? Esto. Si esto era como una especie de salón y parece que por aquí estaba gente. Hay yogures, refrescos. ¿Qué necesidad de manchar esto? ¿La gente no se puede llevar sus cosas o qué? También hay latas antiguas ahí en el suelo, como las que vimos en la habitación de al lado. Y aquí se ve la habitación con el tejado a dos aguas. Que este tejado sí se ha mantenido un montón, ¿eh? Está súper bien conservado. Está increíble, ¿eh? Apenas tiene un agujero ahí al fondo, pero que está increíble cómo se conserva. Y se ve como por ahí ha entrado agua y el barro del tejado, la arena. Ya ha dejado esa especie de dibujo en la pared, ¿no? Igual que ahí. Bastante se ha conservado, la verdad, para los años que tiene esto aquí. Esta es otra habitación, chicos, pero aquí se ha caído el techo. Yo creo que por el peso de la vegetación, ¿no? Parece que creció mucha vegetación de las lluvias en el tejado y todo se viene abajo. Incluso aquí hay raíces también. Sí, eso tiene pinta de cocina. Sí, esto es la cocina, ¿eh? Se mantiene algo de la estructura. Incluso, mira, quedan todavía
Los azulejos. ¿Y dónde estaría el lavamanos? ¿Aquí? Sí, puede ser. ¿O aquí? ¿O aquí? Yo creo que aquí, ¿no? Más Ahí, bien. ahí. Yo creo que aquí. Y aquí habría algún tipo de cocina artesanal de estas de piedra, con leña. Puede ser. O incluso aquí esto era Mira la el encimera, ¿no? trasero Esto era la encimera. Y ahí podían guardar cositas abajo. Sí, esto es un agujero de extracción, ¿no? De humo. Y todo esto es tejado, que se ha venido abajo también del paso de los años. Y esto era un patio dentro de la casa, ¿no? Sí, pero fíjate que ahí había como una puerta y se cayó todo ese muro. Aquí no, esto era como una gran puerta, ¿no? Sí. Chos, mira cómo se ve la estructura por dentro, ¿eh? Pura piedra y arena y cal. Buah. ¿Y esto en Alpendre? Sí. Sí, tenía la casa comunicada con su propio alpendre. Puede ser que aquí detrás tuvieran los animales. Yo creo que sí, lo que se ha venido abajo este muro, todo esto del suelo era una pared aquí levantada. Que se ha venido abajo. Que pero mira los grandes bloques, ¿eh? Son enormes. Estos bloques de que son de arena, ¿no? Sí, la silla. De arcilla. Ah. Pueden ser de arcilla, sí. Parecen dos niños buenos que no han roto un plato. Y esto es lo que decía Ari, que aquí se vino abajo toda esta estructura. Ten cuidado porque no me fío nada de esa viga, ¿eh? Voy para allá, pero hay que pasar muy rápido. Esa viga está incluso a casi partir. Esto en breve hará pimba para abajo, porque aquí ya llena y casi soporte. Hay que cruzar rápido. ¿Es esto? ¿Es otra habitación? Mira el techo, tío. Todo está aquí en el suelo. Por detrás parece que está bien, pero no. Por el otro lado se ve que está agujereado y mira, está todo rajado. Esto a punto que venga abajo, caerá todo a la vez. Mira la cama. ¡Guau! Esto no me lo esperaba. Aquí, chicos, quedó el colchón de la familia, ¿no? Mira las mantas y todo, tío. Yo, pues, esta es la mierda, ¿eh? Sí, esto lleva muchos años así. Parado en el tiempo, incluso estará así agujereado de roedores, ¿puede ser? Seguro. Algún roedor, ¿no? Sí, porque eso no parece que estaba quemado, pero no. No, quemado no, porque los muelles están bien. Se conserva súper bien lo que... Estos agujeros de las telas creo que lo habrán hecho roedores. O el paso del tiempo en sí también, ¿sabes? Y lo que estoy viendo es que hay un montón de paja aquí, ¿no? De heno. Incluso también hay latas de conserva aquí. Y eso creo que era la almohada. ¿Lo ves? Sí, esa ya. Es la almohada. Eso ahí, chicos, es la almohada. Que yo creo que era de... Tiene lana dentro, ¿no? Eso es lana. Sí, no es de paja, es de lana. Hemos visto otras en el canal que son hechas de paja, de heno. Mira, que tenía también su ventanita la familia para nada más levantarse. ¡Buenos días! Aquí, chicos, hay una lata de carne de buey de la marca Blevit. Sí, Blevit, carne de buey. Latas de sardina. Mira. Una deportiva antigua. Mírala ahí. Es como una... Sí, una deportiva, de tela. Esto era de la gente que vivía aquí. Leche PMI. Esa marca ya no existe, ¿no? Leche PMI. Estoy viendo como una botellita, ¿no? ¿Eso qué es? Otra lata de conserva. Melocotón. Lata de melocotón. En almíbar. Mirar el zapato, lo que te dije antes, tío. Otro zapato, ¿no? No, un calcetín. Un calcetín. Sí, como que aquí debajo enterraron cosas, ¿no? A ver si vas a encontrar algo que... Sí, unos calzoncillos. Un calzoncillo. Otro, ¿no? Una braga. A ver si va a aparecer algo ahí debajo. Otro yo de niño. Calzoncillo de niño. Qué raro que esté todo ahí enterrado, ¿no? Me manda. Quedó un pantalón de señora aquí. Sí, es de varón, ¿no? Sí. El frío de campo. Sí, de la persona que vivía aquí en su día. Un señor, parece. Sí, un ganadero podría ser perfectamente. Igual aquí ahora encontré otra
lata, que realmente no es una lata, sino es de un camping gas, butangas, que esto básicamente es un hornillo, ¿no? Pones encima del fuego, Pinchabas aquí. pinchas arriba del fogón y es de gas, ¿no? Sí, se usa a día de hoy esto en las acampadas, sobre todo. Puede ser que estuviera alguien viviendo aquí. Refleje de lata, ¿no? Es que hay muchas latas, ¿ves ahí también? De leche. Sí, puede que aquí viviera alguna persona sin techo cuando esto está abandonado, ¿no? Pero es que esto lleva Leche mucho tiempo. condensada. Leche condensada. ¿Dónde lo pones? Porque mira cómo se abría. Claro. Puede ser, sí. Lo que claro, mira cómo está esto, no se puede identificar. Pero sí, mira, hay un montón de latas también. Mira, esta lata de Fanta antigua, ¿ves? Esto es de los años 90. El logo antiguo. Yo, sí. Mira, dale la vuelta para que se vea en cámara. Este logo es el antiguo de Fanta. Años 90, 2000, como mucho. O sea, yo creo que aquí vivió alguien, ¿ves? Mira toda la ropa aquí. No sé, como que alguien ha enterrado aquí pertenencia. Mira. ¿Ves? Munchitos, ¿no? Matutano. Matutanos. Estos son papas fritas de bolsa. También esa puede ser de los años 90, mira el dibujo. Es viejo también. Esto es muy viejo, tío. Yo ahí tendría 5 años. Sí, sí, sí. Y otro tetabril de leche. Yo creo que sí, que aquí estuvo viendo alguien algún tiempo. Cuando esto se abandonó, por eso hay un colchón y todo. Lo que viviera aquí estás en medio de la nada, también te digo, ¿eh? No tienes nada, nada, nada alrededor. Revistas, ¿no? Atún. Atún boya. ¿Qué piensan? Yo creo que sí, que aquí estuvo viviendo alguien. Aprovechando el abandono, pero es lo que digo, que esto está en medio de literalmente la nada. Por aquí pasan rápido. No me fío nada de esta estructura que está fatal, la verdad. Y por aquí sigue el camino, chicos. Esto de aquí era el alpendre que enseñé antes. Exacto. Antes estábamos ahí detrás y este era el muro que os enseñé que se había caído para acá. Mirad los grandes bloques, de piedra. Igual aquí tenía otro pequeño alpendre, parece. O un cuartito para guardar, no sé, herramientas del campo. Pero también se ha venido abajo toda la madera del tejado. Y todo cayó aquí. Y al fondo hay otra casa, ¿no? Más allá, sí. Tiene que haber otra. Desde el Google Maps se ve. Mira, esto era un horno. Aquí fuera tenía un horno artesanal hecho de piedra. Incluso queda leña dentro. Y yo creo que esto era una estructura más elaborada, lo que está súper destrozada del paso del tiempo. Y todas las latas que quedan aquí también, mira, chicos. Lleno de latas, tío. ¿Cuántas latas hemos visto hoy? Qué encanto encontrar estas cosas, aunque contamine, pero se nota que aquí hubo vida en algún momento. Está todo lleno de latas. Aquí igual, chicos. Qué pasada. Increíble, ¿eh? Sí, esto era un horno y también dentro hay latas. Todo está lleno de latas. Lo que esto es como una varilla, que yo creo que abría esto como una tapa, ¿no? Esto se abría así, para arriba. Ahí lo estáis viendo, ¿no? Yo creo que sí, de ahí tirabas y lo abrías como una tapa, ¿no? Esto era totalmente cerrado, creo yo. Puede ser. Ari y Vero han dado con la otra casa, vamos a acercarnos. De aquí, chicos, vemos otra casa que ya a simple vista vemos que no queda nada porque los dos tejados de ambas partes están totalmente derruidos. Y toda esta zona de aquí, chicos, antes de irnos, pues son todos los olivos que pertenecían a la propiedad. Aquí se ven los árboles, que se han mantenido súper bien, la verdad. Y todo eso por ahí arriba son olivos. Un montón de olivos. De donde se obtiene la oliva, obviamente. Un sitio precioso, la verdad. Y espero que os haya gustado. Y recordad, chicos, vuestro like, vuestro comentario y vuestra suscripción para estar al tanto cada domingo con un nuevo vídeo y así seguir trayendo sitios tan guay como este. Y hasta aquí la exploración de hoy. Lo más seguro es que esta casa se abandonara ya que dejaron de trabajar en las tierras cercanas de cultivo hasta el punto de que se desentendieron de la casa, quedando totalmente abandonada desde hace un montón de años hasta el día de hoy, que gracias a Dios la estructura se conserva muy bien, ya que en esos años las casas se construían de tal manera que pudieran aguantar cientos de años. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, recordad vuestro like, vuestro comentario y vuestra suscripción. Agradezco un montón vuestro apoyo y también recordar que de esta manera podréis ser saludados en uno de mis vídeos. Por lo tanto, con respecto al pasado vídeo del canal, quiero mandar un saludo a Carles Black Jordá, Ana María Lazo Durán,
Ian Bernadette Murillo Abreu, CryptoToker MX, Gabriel Méndez Morales, Almudena Veredas, Ángela Yarena González, Alice Sol Rivero, Masterchef y para Sergio Florian. Y lo dicho, deja tu like, comenta y suscríbete y así podrás ser saludado en uno de mis vídeos. También quiero dar gracias a todos los miembros del canal que de forma voluntaria cada mes donan 1 o 2 euros. Si tú también quieres ser miembro del canal y disfrutar de ventajas, debajo de este vídeo tendrás el botón para unirte como miembro y apoyar el canal. También recuerda mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Sígueme por todas ellas para seguir mi día a día. Voy a estar al tanto de todos vuestros comentarios y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de sitios abandonados. Hasta otra.